Kaixo egunon eta mila esker hortza duten guztioi. Liburu aurkezpen honetan, Diccionario Jurídico Satírico, las palabras del derecho definidas del revés. Zerak autoreak dioen bezala, Xabier Ezeizabarrenak. Lehenbizi eskertu nahi dugu, Jose Manuel Castells, naiz eta etxekoa dan, erengoa ere badaen, eta, en fin, gure oso ondokoa den, hemen egoteagatik mila esker. Gracias, decía a todos, por estar aquí y vamos a ser cortos en las presentaciones y a ver si luego nos hablan José Manuel y Xavier sobre el libro. Tenemos dos doctores que no nos van a solucionar problemas de pandemia, dos doctores en Derecho. Xabier Ezeizabarrena es abogado y es doctor de Derecho, profesor de la UPV de Derecho Administrativo. Ha sido concejal del Ayuntamiento de San Sebastián, también ha estado en la Diputación y hoy en día es presidente de las Juntas Generales desde el año 2019, desde el año pasado. José Manuel Castells, por otra parte, pues bueno, es catedrático de Derecho Administrativo, ya jubilado, pero vamos, diremos que es un histórico, ¿no?, del derecho y de la política también, digamos. A mí me toca callarme por muchas razones, pero la principal es que tengo curiosidad en saber qué le ha llevado a Xavier, ¿verdad?, una persona tan seria y ecuánime, eso es lo que yo pensaba, pues a poner las palabras del derecho del revés. Y bueno, la verdad es que hay que agradecerle que en ese tema tan árido como nos parece a muchos el derecho, pues ponga un poco de humor, ¿verdad? Y sin más, yo le voy a dar la palabra a José Manuel, que es el que en realidad tiene que hablar sobre... que hablar es el autor. Sobre el libro de... Yo soy el cómplice, el cubridor. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que agradezco a Xavier que me propusiera como prologuista, porque bueno, uno está ya jubilado, retirado y con ganas de retirarse definitivamente al pueblo, que no consigo porque no me dejan. Pero vamos, que cuando lo consiga me retiraré. Bueno, el libro yo creo que es la contradicción con la banalidad. La banalidad es un humor aparente que en realidad encubre pues algo vacío de contenido. El libro yo creo que está escrito con humor del bueno. O sea, frente a lo malo que es la banalidad, el humor verdaderamente es algo loable. Se ríe del derecho y hace muy bien. En este caso, él y yo somos nosotros y nuestra circunstancia. La circunstancia es el derecho y se ríe de la circunstancia con un acre y en ocasiones pérfido sentido del humor. En vez del derecho, el derecho cogido al revés, pero tan válido como si fuera tomado en su más absoluta seriedad. Se avanza por la carcajada, que yo creo que no, en ocasiones y en bastantes veces pues aflora, no solo la sonrisa ante una frase más o menos feliz, sino la carcajada, y se avanza por la carcajada. Yo creo que en este mundo traidor, en el que nada es verdad ni mentira, un libro que se ríe del derecho y lo hace a marchas forzadas, pues está muy bien y es muy recomendable. Yo en el prólogo, al final, pues hago esa verdadera voluntad de llegar al público, porque para eso está Erein, que es una editorial, os lo digo, bueno, y hacerlo por el sentido del humor. Y hacerlo además brillantemente. Xavier, aunque no lo parezca del todo, pues es un hombre de derecho brillante, ha escrito mucho sobre el derecho, mucho y muy bien, y en este caso pues corrobora ese precedente histórico de analista
jurídico, pues con una obra que yo creo que va a tener bastante eco social, creo. Bueno, pues muchas felicitaciones a Xavier y que salga adelante el libro con todo lo que ello significa. Ezer baino lehen eskerrak eman, kasu honetan lehenik eta behin erein taldeari, talde osoari, bai Inazio Iturriri eta talde osoari, zen eta onartu zuten pixkat argital edo bideratzea, argitalpena, eta ezan erronka makala, zen eta liburuzka bezala edo hiztegi bezala nahiko lan bitxia esango genuke dela, ez da gauza erresa, beraz alde hortatik eskerrik asko ere bai, Jose Manuel Castelsi, jakina, azken finean egin duelako sarrera hori, eta nabaritzen dela sarreran bertan eta oraintxe bertan ere nahiko lagunak garela, eta hori nik uste bizitzan eta gaur egun bizitzen ari garen egoeran oso garrantzia handiako gauza dela. Eta gero nire lagunei ere bai, eta azken finean liburua nirea dela, baina egia da lagun batzuk lagundu ez, baina noizean behin edo inspirazio moduan ibili ginean. Kasu honetan gurekin baita badaude azalak egin dituenak, El Tallerko taldea, Mikel Etxeberria eta Iñaki Garralda, eta gero taldean ere esker batzuk ematen dizkiot beste taldea handiari. Parece que hay una especie de equipo de rugby ahí detrás de los agradecimientos que son muy amplios, el propio Santi Barba, que con algunos términos concretos pues también ha colaborado, ¿no? Un poco retomando el hilo, ¿no? Como decía Ignacio Mújica, el porqué del libro, ¿no? Zergati hori pixkat adieraztea, zen eta, helburua da nahiko berezia edo bitxia esango genuke, ez? Eta hori gorazten dit, bere garaian, Ignazioren bidez eta Jorge Jiménezekin eta bere garaian argitaratu genuen beste liburuzka bat, asko serioagoa kasu honetan, izena zuena La Ciaboga Infinita, ¿eh? Y retomaba ese hilo un poco porque sí recuerdo, ¿no? Pues que tiene bastante que ver un poco cómo se produjo aquella publicación y un poco las recomendaciones que en aquel entonces me hacían tanto Ignacio como Jorge, ¿no? En el plano editorial, para aligerar el lenguaje jurídico, ¿no? Es decir, aquello que en ocasiones podía parecer un cierto ladrillo en algunos capítulos y tal, cuando se hablaba de los derechos históricos o otras cuestiones jurídico-políticas, etcétera, pues ellos decían hay que aligerar, ¿no? Porque hay cosas que son pesadas y que igual incluso hasta no se entienden, ¿no? Y eso pues, realmente es bastante cierto en el lenguaje jurídico en general, ¿no? Como el mismo Ignacio apuntaba hace unos minutos. Hace unos años, ya en 2009-2010, José Manuel seguro que se acuerda, se publicó un informe muy interesante a través del Ministerio de Justicia sobre la modernización del lenguaje jurídico, donde pues participaban juristas de reconocido prestigio, también gente del mundo de la comunicación, periodistas, etcétera, para tratar un poco de amoldar las cosas, ¿no? Y de ver cómo el lenguaje jurídico pues, debía efectivamente actualizarse, modernizarse, ser más sencillo y que al final de cuentas pues, la sociedad, la gente, que son los destinatarios finales del derecho, pudieran comprenderlo, ¿no? Y había en esa parte inicial del informe, yo creo que unas reflexiones muy de interés, ¿no? Más allá del derecho, donde hablaban del derecho a comprender, ¿no? Del derecho de la gente a comprender lo que escribíamos los juristas o las sentencias del Supremo o las sentencias de otros tribunales, etcétera, porque había una carencia en ese sentido, ¿no? Y yo creo que un poco en parte eso es lo que a mí me inspiró a tratar de darle la vuelta a las cosas y en algunos términos, porque obviamente no es en este caso el libro no es una obra totalmente sistemática, no puede serlo, no, sería inagotable, pero eso también nos da la posibilidad igual de actualizarlo a futuro, pues tratar de ir jugando, a veces con el humor, a veces con la sátira, a veces con un giro más coloquial, siempre buscando una cierta improvisación, no diría con la profundidad y el nivel de improvisación de los versolaris, ¿no? Pero a bote pronto pues tratar de lanzar las vueltas de esos conceptos jurídicos puestos un poco del revés, ¿no? Hecho siempre, obviamente, desde el cariño y el respeto, porque el mundo jurídico, pues al final es parte de nuestra vida, ¿no? De los que nos hemos dedicado y nos dedicamos a lo jurídico, pero también de toda la sociedad, ¿no? Al final, en lo jurídico, pues se impregna buena parte del día a día, ¿no? En las relaciones familiares, en el amor, en el desamor, en las separaciones,
en fin, en la poligamia, si se quiere, ¿no? Que muchos jóvenes de hoy en día pues igual no saben el concepto, y que en el diccionario se define como inversión amorosa diversificada, ¿no? Pues bueno, intentamos darle la vuelta a cosas que en el día a día pues seguramente pueden ser más serias, pero que pueden tener su toque irónico, humorístico o incluso hasta satírico, ¿no? Bueno, digamos que ese es un poco el enfoque inicial, ¿no? Luego eso se va puliendo con el tiempo, porque lleva un trabajo importante, ¿no? Y que efectivamente luego también con Iturri, a través de Erein, pues se ha ido puliendo, y que bueno, pues hoy mismo ve la luz también en unas circunstancias muy especiales, ¿no? Nik azpimarratuko nuke batez ere hiru irizpideak, ez, nagusiak liburuan, esan nahiko nuke teknikoki, ez, eta gero beste gauzak agian sakonagoak badaudela, ez, baina irizpideak bezala, nik uste bapatekotasun hori importantea da, ez, askotan zuzenbidea saiatzen du sakontzea inbeste gauzetaz, eta gauza batzuk askoz arinagoak edo simplegoak dira, ez, eta nik saiatu naiz kontzeptu bakoitzean bapatekotasun hori lortzea. Y en aquellos casos en los que no lo he conseguido, pues seguramente a lo mejor no, es posible que no aparezca el concepto, porque no me ha parecido, o no tenía gracia, o tenía poca gracia desde mi punto de vista, ¿no? Por lo tanto, o sea, lehenengo irizpidea hori izan zen. Bigarrena, bueno, humorea erabiliz, batez ere, humorea, satira, ironia, bezakit, bueno, hor daude tresna ezberdinak, nun eta nik esango nuke, kaleko giroa batez ere, badala oso erabilgarria, ez? Eta kalean entzuten dugu kontzeptuak edo terminoak askotan dira zuzenbideak, baino askoz aberatsak edo esango nuke, bueno, errazagoak, ez? Eta hori da bigarren irizpidea. Eta gero, hirugarren irizpidea kontzeptu laburrak, ez? Izan beharko lirateke nahiko laburrak, egia da kaso batzutan pixkat gehiago pentsatuta daudela, eta gauza konplejuak badaude ere bai, ez? Baina neurri batean, ez? No podía yo tampoco desbordar ese límite de, bueno, pues cuando uno va a consultar un concepto, en fin, tener que pensar demasiado en él, sino, bueno, tener que pensar en si efectivamente ahí hay una ironía o una cuestión divertida o no, ¿no? Por lo tanto, bueno, esos son un poco los tres criterios que yo he ido manejando y hemos ido puliendo con el tiempo, ¿no? Luego, efectivamente, también, como ya se intuía y se apuntaba, ¿no?, en las intervenciones del propio José Manuel y de Ignacio, hombre, se trata de un género bastante peculiar, ¿no?, o incluso extraño, ¿eh? Yo, al menos en el mundo continental, ¿no?, digamos, en Europa en su conjunto, en los países continentales, y los que me conocen ya saben que tengo cierta querencia en fin, por Escocia, por el Reino Unido, le digo a Miquel, porque sé que es algo que comparte conmigo, ¿no?, y por los países anglosajones, pero en el continente no he encontrado obras muy similares. Sí que he encontrado pues, algunos libros de anecdotarios jurídicos, en fin, un poco la salsa de los tribunales. Esas cuestiones yo creo que sí que hay juristas que las han trabajado, pero en cambio en el ámbito anglosajón sí que hay algunos diccionarios más de ese corte, ¿no?, de conceptos jurídicos desde el punto de vista más satírico o del humor, ¿no? Por lo tanto, diríamos que en nuestro ámbito es un espacio realmente poco explorado, más presente en los países anglosajones, ¿no? Y luego, como decíamos en resumen, pues efectivamente en fin, se hace desde el cariño hacia el derecho, porque evidentemente yo tengo un profundo cariño al mundo jurídico, no deja de ser mi profesión, y desde el respeto también, ¿no?, pero también siendo conscientes de las limitaciones del derecho, que seguramente cuando estudiábamos en la facultad, pues todos tuvimos en algún momento la ilusión de que el derecho iba a solucionar los problemas del mundo, ¿no?, o al menos a minorarlos, y con el tiempo hemos descubierto que realmente pues, no lo ha conseguido ni de lejos, ¿no?, y en ocasiones incluso ha logrado complicarlo aún más, ¿no? Y bueno, pues buena muestra podría ser algunos aspectos que estamos viviendo en estos días, en el ámbito social, político, etcétera, ¿eh? Por lo tanto, bueno, pues yo creo que ahí se mezclan esas cosas, y luego, bueno, pues se intenta, insisto, profundizar en conceptos curiosos a través de la sátira, el humor o los giros un poco urbanos, etcétera, donde, bueno, pues digamos que habría cantidad de elementos, ¿no? Pues cuando se habla incluso conceptos más propios del derecho canónico, ¿no? Pues la famosa excomunión, ¿no?, donde hablamos de esa falta máxima o penalti caído desde el cielo, ¿no? Bueno, pues sería una forma de recogerlo. O el fiador, ¿no?, se supone que es alguien del que te fías, pero luego con el tiempo uno descubre que hay que tener bastante cuidado con los fiadores, ¿no?, o con las pólizas de seguro, que se supone que
es un contrato a futuro, con cierto riesgo, pero que luego las cláusulas de ese contrato, a todos nos habrá pasado, supongo, bueno, pues hacen que el seguro seguramente no asegure todo aquello que se nos había dicho, ¿no? Ayer me comentaba un buen amigo nuestro también, ¿no? Bueno, es un clásico de digamos, de los aforismos jurídicos, el tema de la diligencia del buen padre de familia, ¿no? Pues, donde efectivamente el derecho debería ya haberse actualizado hace tiempo a un lenguaje menos machista o incluso menos discriminatorio, ¿no? Bueno, pues parece razonable pensar que en general ese concepto de la diligencia del buen padre de familia, en general siempre es mejor la diligencia de cualquier madre, en términos generales, ¿no? Bueno, son formas de ver las cosas que evidentemente se pueden dar la vuelta y que reflejan un punto de vista subjetivo y por lo tanto, como es lógico, pues perfectamente discutible, ¿no? Luego, bueno, pues hay prácticamente hasta del orden de 3.000 términos, algo menos quizás, pero con ese tipo de aproximación, con esas reflexiones, algunos, ya digo, más técnicos, que necesitan un cierto desarrollo, y otros que, bueno, el destinatario puede ser jurista o puede no serlo. Yo creo que cualquier persona que no practica el derecho, que es ajena al mundo jurídico, pues seguramente en una consulta puntual podrá encontrar, como decía José Manuel, pues una pequeña sonrisa o una carcajada sobre cuestiones que realmente, bueno, pues desde el punto de vista jurídico parecen planteadas de otra forma, pero que luego a veces la realidad desborda y nos lleva bueno, pues a la realidad del derecho puesta del revés, ¿no? Pues estaba pensando también a bote pronto en ese concepto de saña, ¿no? Cuando se comete un homicidio brutal y se habla de la saña como una conducta inhumana, sí, pero efectivamente la saña solamente es inhumana, pero solamente es practicada por los seres humanos, ¿no? Pues son cuestiones que parecen obvias, pero que yo creo que nos inducen a pensar, ¿no? Sobre todo tipo de cuestiones jurídicas, sociales, políticas, etcétera. Me acuerdo también del concepto de fuerza mayor, ¿no? Pues en este caso yo le he dado la vuelta seguramente más en recuerdo a mi padre, ¿no? Que siempre está presente en algunos conceptos, porque los anglosajones justo denominan la fuerza mayor como act of God, ¿no? Bueno, pues una cosa tan sencilla y tan simple para los anglosajones, nosotros en el derecho continental lo tenemos desarrollado con todo tipo de teorías, ¿no? Pero ellos lo reflejan en un concepto muy sencillo, bueno, vinculado en este caso a algo que ha realizado Dios y que por lo tanto es incontrolable, ¿no? Pues parece también una reflexión que puede ser de interés, ¿no? Bueno, por lo tanto esa es un poco la visión, ¿no? Y finalmente, hombre, acabaría, digamos, recogiendo algunas otras características finales, ¿no? Yo creo que para animar al lector, ya digo, tanto a las personas vinculadas al mundo jurídico como a los no tanto, seguramente también incluso a los estudiantes de Derecho, aunque haré una salvedad final, como he dicho, ¿no? En primer lugar, que no es un diccionario totalmente sistemático, eso vaya por delante, no ha sido en ningún caso la pretensión, por motivos obvios y porque seguramente, y en eso, bueno, creo que soy bastante cauteloso, y más en los tiempos que corren, aunque la obra se escribió evidentemente algo antes se terminó de escribir algo antes del inicio de la pandemia, pero en ese sentido hay algunos conceptos que he preferido evitar, ¿no? Bueno, pues por ese tipo de razones, ¿no? Pues porque me parecía en su momento que serían cuestiones que seguramente podían no tener gracia, ¿no? Y por lo tanto he pretendido tener esa cautela. Segundo elemento, es un diccionario, hombre, en este caso como casi todos los diccionarios, entiendo, de consulta ocasional, ¿no? Porque alguna persona me ha dicho, no, ya he empezado a leerlo y tal, y estoy en ello, y bueno, sí, pero no hace falta que lo leas todo en una tarde, faltaría más, es de consulta ocasional, pues cuando uno tenga o se le despierte esa curiosidad de decir, bueno, a ver, ¿cómo define en este caso esta cuestión y cómo lo ve él desde el punto de vista humorístico o satírico, ¿no? Y bueno, puedes ahí descubrir unos conceptos en los que te puedes enredar un rato, ¿no? Como decía, tercer elemento también es para juristas, pero también para personas laicas en el derecho, ¿no? El derecho lo impregna todo en nuestros días y lo estamos viviendo a día de hoy, no hay más que consultar también el día a día de los boletines oficiales, el del Estado, el vasco, el del territorio histórico, etcétera, donde, bueno, pues también por la premura, por las prisas, etcétera, pues uno descubre a veces gazapos bastante curiosos, ¿no? Pues ahora os veo algunos con las mascarillas, obviamente. Y bueno, pues la regulación de las mascarillas el primer día que se publicó recogía literalmente que supiéramos todos que efectivamente era incompatible con la ingesta de alimentos y bebidas, ¿no? Bueno, eso aparecía en el BOE, ¿no? Pues una cosa bastante llamativa, ¿no? Pero bueno, hoy el legislador nos advierte de cualquier circunstancia, ¿no? O, en fin,
la norma que se ha publicado sobre el tema de los días de luto, también el Boletín Oficial del Estado, pues en fin, algún periodista creo que decía con bastante buen tino que aquello no parecía el boletín sino Platero y yo, ¿no? Bueno, estas cosas están pasando en el día a día, en el mundo jurídico, y en parte, bueno, pues hay algunos conceptos donde efectivamente se refleja esa idea, ¿no? Pues, sin ninguna duda, ¿no? O sea, me acuerdo también, pues, al hablar de la ITA, pues me acuerdo de la patria potestad, ¿no? Que es una cosa también que en el derecho se utiliza con bastante profusión, porque la patria potestad se supone que supone el control total sobre los hijos, ¿no? Pero bueno, aunque realmente no se tenga ningún control sobre ellas, ¿no? Pero sigue existiendo para el derecho. Ahora, para la realidad seguramente pues ha dejado de existir hace tiempo. Digo para los que tenemos hijos adolescentes, claro. O sea que, bueno, así hay infinidad de conceptos que yo creo que tienen su interés, también toda la materia más del derecho relativo al mundo rural, por ejemplo, en Navarra, en las servidumbres, bueno, el tema del paramiento foral, ¿no? Conceptos jurídicos ya un poco en desuso si se quiere, pero donde, por ejemplo, los navarros siempre han sostenido que ese paramiento venía a decir que en el derecho civil, también como en el derecho civil común, ¿no? La voluntad de las partes se impone sobre todo. Bueno, se impone sobre todo siempre y cuando esa voluntad entre las dos partes esté bien avenida, claro, ¿no? Y más en el mundo rural, donde a veces pues, las cosas no están tan claras, las lindes, el caserío, etcétera. Bueno, hay conceptos de ese tipo, también el pase foral, como una suerte de chicuelina taurina que hacen los territorios históricos, en este caso, bueno, en su época, a Castilla o al rey correspondiente, etcétera. Bueno, yo creo que da juego en este tipo de cuestiones, o la famosa servidumbre de pesca, ¿no? Donde todo el mundo, pues hay gente que piensa que tiene la servidumbre de pesca y eso incluye las capturas. Y la servidumbre de pesca pues está ahí, pero seguramente uno no capture nada si no tiene la pericia necesaria para poder capturar, ¿no? O en fin, cosas que son más vinculadas a la realidad actual, cuando ve pues, el sesgo xenófobo en algunas corrientes políticas, etcétera, ¿no? Pues al final la xenofobia efectivamente es una persona con fobia, pero que seguramente tiene una fobia incluso a sí mismo, ¿no? Y al final la manifiesta a través de los demás, ¿no? Bueno, pues así yo creo que habría una serie de elementos que pueden ser de interés, al menos para buscar un cierto entretenimiento con el ámbito jurídico y que, como decía también al principio, bueno, pensando más en los estudiantes de Derecho, ¿no? Con los que, bueno, pues siempre también tenemos una relación muy estrecha, ¿no? Y yo cuando en su momento les planteé que me iba a meter en este proyecto, pues algunos no daban crédito, dicen, no se te ocurra hacer eso y tal. Bueno, ¿por qué no? Igual puede ser una cosa bonita. Hombre, el diccionario evidentemente para ellos no sirve para aprender derecho, pero bueno, sí sirve yo creo que para esbozar, si no una carcajada, pues de vez en cuando una sonrisa y, bueno, buscar una fórmula más entretenida del derecho que la que estamos acostumbrados habitualmente, ¿no? Aligerar el peso de las palabras y ver que al final se trata de una herramienta sobre todo para solucionar conflictos, ¿eh? El problema es que detrás de los conflictos, lógicamente, pues hay economía, hay política, hay elementos de fricción o de continuación de esa tensión, y el derecho debería servir para aligerarlos, ¿no? Y eso es un poco, ese ha sido el ánimo, más allá del puro entretenimiento, en este caso, bueno, pues para mí mismo y lógicamente para todos aquellos que finalmente lean puntualmente los conceptos, porque no sería aconsejable que se lea el diccionario así todo seguido, ¿eh? Pero bueno, ese es un poco el porqué del libro, ¿no? Sus características y algunos de los objetivos, ¿no? Así que, bueno, eskerrik asko danori benetan, egoteagatik eta sarean egoteagatik ere bai, eta nik uste baldin badaude galderak edo besterik beti prest erantzuteko. Eskerrik asko. Bai, hain zuzen saretikan galdera batzuk egin dizkigute, eta, bueno, neuke luzatuko dizkizut. Piskat, aipatu dezu azkeneko hau baino piskalentxiago, baino galdera zan, ¿incluye algún término sobre derecho vasco a nuestras instituciones? Sí, hay una serie de términos relativos a derecho vasco, unos cuantos, ¿no? Porque efectivamente hay cuestiones jurídicas de nuestro ámbito que son profundamente desconocidas por buena parte de la sociedad y mucho más allá del Ebro y del Adur, ¿no? Os diría. Se habla del pase foral, que os he comentado esta idea de la chicuelina que hacen los territorios históricos, ¿no? En su caso a las órdenes del Estado o del rey o de Castilla en su momento, ¿no? Haciendo ese símil taurino, ¿no? Con la idea
se escucha pero no se obedece, ¿no? Bueno, nosotros cumplimos pero no obedecemos, que, bueno, pues eso tiene todo su desarrollo luego en la historia del derecho, etcétera. José Manuel Castells lo conoce mucho mejor que yo. También se aporta la definición también un poco, en fin, pues humorística del testamento ilburuco, ¿no? Que es una forma de testar también del derecho civil vasco, ¿no? Pues en su momento más centrada en determinadas villas de Vizcaya, pero que luego se ha extendido en la nueva legislación de derecho civil foral del País Vasco, y donde, bueno, pues efectivamente es ese testamento, el concepto literal, ¿no? De un testamento que debe realizarse cuanto antes, pero que conviene realizarlo en vida, ¿no? Para evitar sorpresas, ¿no? Aunque haya un riesgo de muerte, ¿no? Y así, bueno, pues hay bastantes términos que aparecen, por ejemplo, derivados del derecho civil navarro, el concepto de parzonería en Guipúzcoa, ¿no? En la gestión de los recursos naturales entre Guipúzcoa y Álava, en Aizgorri, etcétera. Bueno, hay una serie de términos más vinculados seguramente al mundo rural y a la naturaleza, que a mí además, pues como sabéis los que estáis aquí, pues particularmente me gustan mucho, ¿no? Que aparecen en el diccionario, ¿no? Hay que ir buscándolas, lógicamente, pues en cada una de las letras, pero sí hay unos cuantos conceptos vinculados al derecho vasco, ¿no? Incluso pues el concepto de juntas generales, ¿no? Pues que son francamente desconocidas en el exterior y también interiormente en muchos casos, ¿no? Pues al final son el Parlamento foral, y bueno, pues lo que los foralistas venían a resumir como el núcleo intangible de la foralidad, básicamente está en las juntas generales de cada territorio histórico, ¿no? Pues aparece el concepto, bueno, con algún sutil retoque, claro está. Sí, luego desde Madrid, Marina Sáenz nos hace un comentario, que bueno, lo traslado tal cual lo comenta. En el Código Penal se habla de vehículos a motor, como si los bocadillos fuesen a jamón y no de jamón. Bueno, pues eso... Ahí lo dejo. Sí. Correcto, esos son los típicos gazapos que aparecen de vez en cuando en el boletín, o en este caso en el Código Penal, y en la legislación hay gazapos de todo tipo, ¿no? Y algunas incorrecciones manifiestas, ¿no? Aparece, por ejemplo, no ese punto concreto no, pero siempre, y ahí vuelvo a la Aitá, ¿no? Que también era una persona muy puntillosa con el tema de la puntuación, obviamente con la ortografía, etcétera, y con la semántica, por supuesto, y en eso pues también Iturri ha ayudado significativamente. El Aitá ya no está, pero es verdad que el Aitá corregía sistemáticamente todo lo que yo publicaba, en momentos hasta la extenuación, pero justo recuerdo algún gazapo de esos que siempre recordaba el Aitá, porque se oye habitualmente el tema de detentar el poder, ¿no? Porque el gobierno detenta el poder. Eso es una incorrección, es un disparate. O sea, el poder se ostenta, porque detentar es ostentar ilegalmente el poder, y se repite constantemente en los medios, etcétera, la idea de detentar el poder. Quizás habrá alguna intención espúrea en ese concepto, pero desde luego detentar el poder es ostentarlo ilegalmente. Quien ostenta el poder legítimamente simplemente lo ostenta, ¿no? También hay algunos juegos de ese tipo, porque efectivamente, pues por la premura, por distintas consideraciones, a veces se legisla o se redacta lo que uno quiere legislar con bastantes incorrecciones, ¿no? Y bueno, pues es una buena temática para el propio diccionario, aunque sean pildoritas. Comenta que te diga que eres María Pipaón, Sáenz de Pipaón. Ah, bueno, pues claro, pues letrada y buena amiga, sí, hermana de uno de nuestros, otra de las personas que está mencionada en los agradecimientos y que, en fin, también ha aportado su granito de arena. Javi Moreno nos comenta zorionak, Xavier, con muchas ganas de leer tu trabajo. Bai, eskerrik asko. Legelari bat, hemengoa oso mutil jatorra, bai. Ez dakit beste galderari badaukazuen, kameraren beste alde hortatikan, hemen zaudetenok. A ber, Inaxi pasako dioto hain hitza. Es bakarrik esateko. ¿Recomendarías esto a los junteros del territorio histórico de Guipúzcoa, que leyeran este libro? Yo, de vez en cuando, quiero obviamente, decir, no de principio a fin, sino poco a poco. Te diría que sí, vamos, por supuesto que me consta que en la biblioteca va a haber un ejemplar, algunos ya lo han empezado a recibir e incluso a leer, o sea que yo espero que sí, a los de todos los territorios históricos, porque yo creo que para pasar un rato de vez en cuando, ¿no? Alejado del mundanal ruido jurídico, pues puede servir también como pildorita de oxígeno. De los plenos. No, durante los plenos no. Durante los plenos
tenemos que seguir centrados en nuestra tarea. A ver, Iturri pasako diotitza. Bai. Hola Xavier, quería comentarte una cosa ligando un poco la política con la palabra. Hasta hace poco la mayoría de la gente que se presentaba en política, o mucha gente, un porcentaje muy alto, eran abogados. Sí. Y ahora, curiosamente, son periodistas. Sí. ¿Crees que hay algún tipo de relación entre lo que es la palabra y lo que es la política? Bueno, pues la verdad que es una pregunta muy, muy pertinente y que tiene su miga, ¿no? Sí que hay una relación, siempre ha habido históricamente, ¿no? Una relación directa del mundo jurídico con la política, es evidente, ¿no? Si uno ve un poco el inventario de parlamentarios en el Parlamento Vasco, en las Cortes, etcétera, a nivel europeo, y poco a poco, bueno, pues ha entrado más el mundo del periodismo, de la comunicación, y es verdad que a veces para bien, a veces para mal, hay un cambio, ¿no?, en lo que es el ejercicio de la política, sobre todo a la hora de comunicar, ¿no?, las acciones o las propuestas ideológicas de cada corriente, de cada partido, etcétera, y como sabemos que además estamos sometidos, ¿no?, un poco al tema de las redes y al dictado tan rápido del día a día, de decir cosas seguramente a veces muchas con poco sentido, vamos a decir, ¿no? No me voy a remitir a cosas que hemos escuchado estos días en las Cortes, por ejemplo, pues al final, hombre, el periodista desde luego sí que tiene una habilidad para calar mensajes rápidos y ágiles en el ámbito social, ¿no? Y eso a través de las redes sociales, pues sabemos a qué nos está llevando, ¿no? Porque todos estamos recibiendo, yo creo que el bombardeo no ya solamente de fakes, ¿no?, sino de cosas que son absolutamente falsas y que tienen una intención aviesa por quien las redacta, quien las divulga, etcétera, ¿no? Entonces, claro, al final tiene que haber ahí, yo creo que quien ponga mesura y quien ponga rigor, que no tiene por qué ser, por supuesto, un abogado, ¿no?, sino aquel que tenga el mejor sentido común disponible, que no es fácil, ¿no?, pues para distinguir la realidad de lo que es falso, literalmente, ¿no?, o de lo que está retocado para buscar un determinado fin, ¿no? Que no digo un fin político, porque también lo decimos constantemente, no, si la política es simplemente la gestión de lo público, la política tiene que ser la protección del interés general. Otra cosa es que haya personas que practiquen la política con otros fines, ¿no? Pero la política es noble y tiene que tener ese espíritu. Lo que pasa es que se ha desvirtuado, pues seguramente a través del marketing, ¿no? Y yo creo que en eso tendríamos un poco que volver al pasado, donde se hacía más política de verdad, ¿no? Juan Aguado Urkiolak zorionak bidaltzen dizkizu eta gaineratzen du oso liburu interesgarria eta bitxia. Gauden egoera txar honetan barre egiteko era. Besarkada handi bat. Bai, eskerrik asko, eskerrik asko. Ez dakit besterik handauk ez duen. Bueno, tartetxo bat utziko deu, eta bitartean, agurtzen jungo gea, eskerrik asko, Xavier, Jose Manuel, hemen bertaratu zareten guztioi, eta baita kamararen beste aldean zaudeten guztioi. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko.